posible nuestra salud espiritual, una salud que nosotros no teníamos, ¿sí? Ahora, quiero que veamos un poquito nada más esto. ¿Cuántos saben cuántas puntas tenía el látigo con el que azotaron a Jesús? ¿Cuántas puntas? ¿Sí saben? ¿O no saben? Bueno, alguien que sepa, porque yo no sé tampoco. ¿Cuántas? Tenía 7. Cuando en cada punta del látigo tenía unos pedacitos de hueso en forma de gancho, y cada que el látigo bajaba a sus espaldas se encarnaban en él, y cuando el soldado daba el jalón hacia atrás se llevaba pedazos de carne de Jesús. ¿Cuántos azotes le dieron? 40 menos 1, 39 azotes, 39 enfermedades que azotan la tierra. ¿Sí? Ver y darnos cuenta de todo lo que Jesús pasó allí en la cruz del Calvario, yo siento que sería un motivo para que nosotros estuviéramos agradecidos con Él, para que nosotros pudiéramos postrarnos delante de Él todos los días y darle gracias por todo lo que Él hizo por nosotros, porque dice que por sus iniquidades, por nuestras iniquidades, nosotros fuimos sanados. Todo esto dice que hizo que Jesús nos diera a nosotros una salud espiritual. El versículo 6 dice: todos nosotros, dice, cada cual en todo tiempo y lugar nos hemos descarriado y nos hemos apartado de nuestro pastor, que es Jesús, y como ovejas insensatas y olvidadizas que pasan y se salen del potrero sin atender a la voz del pastor que les llama, dice, por propia autonomía nosotros nos descarriamos y caemos en riesgo, y nosotros también caemos en peligro, ¿sí? Ver nuestra indiferencia es algo bien cruel. Mire, si el pastor no cuida a la oveja, o si la oveja se sale del camino del pastor, ¿qué cree que va a pasar con él? ¿Sí? ¿Usted sabía que las ovejas no pueden mirar para los lados? Las ovejas van caminando, ellas van caminando con la vista hacia abajo. Ahí llevan la vista hacia abajo. Entonces ellos no saben si van a un voladero, no saben si van a un lugar de muerte, no saben, porque ellas van solamente caminando y mirando hacia abajo, ¿sí? El Señor Jesús nos llama a nosotros como ovejas y nos dice que necesitamos un pastor, porque no somos capaces de mirar más allá. Nosotros miramos lo que estamos pasando ahorita. Eso es lo que nos duele a nosotros, lo que nos pasa ahorita, pero no miramos más allá. Pero si usted y yo estamos siendo guiados por el pastor de pastores que se llama Jesús de Nazaret, si nosotros nos ponemos en sus manos y somos guiados por Él, entonces Él le va a permitir ver a usted lo que hay más allá. Y si sufrimos, es porque no miramos lo que hay allá. Si lloramos, es porque no miramos lo que hay más allá. Solamente vamos caminando hacia lo que vivimos ahorita. Y sabe que lo que estamos viviendo en nuestro país puede traer destrucción en cualquier momento. Me manda un mensaje directo a mi WhatsApp un pastor de Guadalajara, y dijo estas palabras: yo creí que a mí nunca me iba a pasar, pero se acaban de robar a mi niña de 3 años. Dice, yo jamás creí que iba a pasar. Y estoy hablándole de personas que están con Dios. Ahora imagínese cuando nosotros somos indiferentes a Dios. Necesita estar cerca de su pastor. Necesita estar cerca de Dios. Porque si hacemos eso, va a ser lo contrario. Él le va a mostrar el panorama que usted tiene que seguir. ¿Cuántos tienen niños pequeños? ¿Sí? ¿Cuántos han visualizado a su hijo un día como pastor? Como líder de alabanza. ¿Cuántos han visualizado a su hijo como presidente de la República Mexicana? ¿Cuántos han visualizado a su hijo como abogados y todo?
Eso es bueno, tenemos que visualizarlo, tenemos que verlos de esa manera. El versículo 6 dice: todos nosotros, cada cual en todo tiempo y lugar, nos hemos descarriado y nos hemos apartado de nuestro pastor, como ovejas insensatas y olvidadizas, que pasan, o sea, solamente vienen, comen y se salen del potrero, sin atender la voz del pastor que les llama. Por propia autonomía nos descarriamos, y por nuestro propio riesgo nosotros caemos. Dios no tiene la culpa de lo que nos pasó. Dios no es culpable de lo que nos está pasando. Por nuestra propia autonomía a nosotros nos pasan las cosas. ¿Amén? Yo sé que me tengo que levantar y tengo que ponerme en manos de Dios. Yo sé que me voy a ir a trabajar y tengo que ponerme en las manos de Dios. Yo sé que tengo que probar mis alimentos y tengo que ponerlos en las manos de Dios. Yo todo eso lo sé. Pero es decisión propia si lo hago o no lo hago. Es una decisión propia. Amén. Pero vamos a ver un poco más de la historia. Jesús no solo llevó los pecados de todos los que no merecíamos, sino que les hizo, o lo hizo sin siquiera abrir la boca. Versos 7 al 9 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo nada, ni hubo engaño en su boca. A pesar de ese sufrimiento inmerecido, dice, Jesús no se defendió verbalmente, no usó argumentos como los que usamos nosotros, no culpó a nadie como nosotros culpamos cuando nos dicen algo, no levantó su cabeza y no se defendió tampoco. Lo que hizo fue guardar silencio, como un cordero que es llevado al matadero, y así como la oveja que ante sus trasquiladores permanece quieta. Esta oveja en silencio absorbe los golpes mortales de la indiferencia de cada uno de nosotros y de la decadencia cristiana. Lo que le ocurrió al Señor Jesucristo fue la más grave de las injusticias. Él fue llevado a la muerte para ser cortado de la tierra de los vivientes y para ser cortado de su propia generación. Ayer nosotros fuimos a un servicio para líderes y pastores, y el pastor nos puso en grupos para hacer un ejercicio. En ese ejercicio se hicieron, ¿cuántos grupos eran? No recuerdo. 5 grupos. Cada grupo de unas 6, 7 personas, no sé, no me fijé cuántas. 10 personas, en algunos 8, en algunas 7. En ese grupo se les dio una hoja, y en la hoja decía estas palabras: ¿qué es lo más bueno que puedes encontrar en tu iglesia? ¿Y qué es lo más malo que tú puedes encontrar en tu iglesia? Y como si se hubieran puesto de acuerdo, los 5 grupos llegaron al mismo acuerdo. Todos, no se conocían, o sea, no habían convivido con ellos, pero todos dijeron: ¿qué es lo malo que pasa en tu iglesia? Indiferencia, en primer lugar, falta de compromiso, falta de obediencia y falta de sujeción. Los 5 grupos dijeron estas palabras, y lo que vimos nosotros fue esto: cómo una persona puede ser en su iglesia destructiva, o cómo una persona puede ser en una iglesia constructiva. Y una de las formas que nos señalan de una iglesia que trae raíces constructivas o destructivas, primero, es una iglesia que nunca está de acuerdo, pero que sí hacen unos grupitos y que hacen alianza para estar criticando tanto al pastor como a la congregación. Eso es una situación destructiva para la obra de Dios, no para mí,
No para mí, porque yo sigo predicando y sigo caminando, pero sí perjudicando la obra. Y un grupo constructivo es ese grupo que, aunque no esté de acuerdo con lo que los demás opinaron, pero él está ahí. Él puede decir: no estoy de acuerdo, pero me sumo contigo. Siempre y cuando la persona que da la respuesta sea para beneficio de la obra y del ministerio. ¿Sí? Porque no todos, hermanos, vamos a llevar la misma idea. Cada uno tiene su forma de predicar, cada uno tiene su forma de actuar y cada uno tiene su forma de ser. No todos llevamos la misma forma de ser, pero lo que sí podemos hacer es estar de acuerdo cuando todo sea para beneficio de la iglesia. Amén. Marcos capítulo 15, versículo 33 y 34, ya termino con esto casi, y dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Esta vez que fuimos allá, bueno, los que han ido me pueden decir, hay un monte altísimo, pero muy alto, y tiene una especie como de, no hay árbol ni nada, es pues pura piedra, como un peñasco así. Y en la noche, cuando la luna va saliendo, se refleja de allá, de aquel lado hacia acá, por decir así, y se forma un arco iris muy bonito de este lado. Pero cuando la luna pasa a este lado, le da una luz a esas piedras como si fuera oro o plata. O sea, como si fuera una luz. ¿Y sabe cómo se ve ahí? Se ve bien bonito el lugar, porque se ve, no sé, se ve algo increíble. ¿Sí? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice que Jesús es la luz del mundo, ¿se acuerdan? Y la luz, y dice la Biblia que Juan el Bautista era como una antorcha que ardía donde quiera que él andaba. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando llegaron todos los pecados hacia Jesús, dice que la luz se empezó a ir. La antorcha se empezó a apagar y la luz se empezó a ir. Dice, cuando Cristo pronuncia estas palabras, una sombra cayó como cilicio sobre toda la tierra. Era como si la creación llorara la muerte de un hacedor. La luz del cielo se asombreció, y conforme la luz de Cristo se iba apagando, las tinieblas iban creciendo en ese lugar. Las tinieblas y la muerte fueron los eventos finales en ese periodo que se le conoce como la pasión de Cristo. ¿Sabe qué pasa? Cuando Jesús murió, si recuerda, si lo ha leído, tembló, hubo un terremoto, las tinieblas cubrieron toda la tierra y muertos salieron de sus tumbas. Fue algo tremendo lo que pasó cuando Jesús murió. ¿Por qué razón? Porque la luz ya se había ido. Y ahora nosotros, nos llama el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 5, nos llama a nosotros a ser esa luz que pueda brillar para continuar con lo que Él empezó a hacer en este lugar. Y Dios necesita de sus manos, y Dios necesita de sus pies, y Dios necesita de su corazón, y necesita de su alma. ¿Qué podemos decirle a Dios nosotros? ¿Podemos tener esa indiferencia que tenemos todo el tiempo? ¿O podemos decirle, Señor, aquí estoy yo? De nuevo Isaías nota que todo lo sucedido al siervo del Señor fue debido a nuestro pecado, porque este terrible golpe nos correspondía a nosotros los pecadores. Incluso en su muerte se atacó su dignidad. ¿De qué forma? Se le asignó una tumba juntamente con todos los pecadores. Esa es la tumba que le dio el Sanedrín a Jesús. Pero Dios sabía eso, y hizo que un hombre rico le cediera la tumba de él, y hizo que otro hombre rico le diera todos los perfumes que eran para ungir un cuerpo, para el cuerpo de Jesús. Y estoy hablando de José de Arimatea y Nicodemo. Fueron dos personas que participaron en eso. Toda vida humana es escondida desde la eternidad y es destinada para la eternidad. Aquí encontremos la historia de la verdaderamente dicha. Déjenme les explico esto.
Toda vida humana es concebida desde la eternidad. ¿Usted sabe desde cuándo fue concebido? ¿Sí? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces, toda vida concebida fue desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué fue concebida? Fue para la eternidad. ¿Sabe que usted no va a morir? ¿Sí sabía eso? Usted no va a morir eternamente. Nosotros fuimos creados y concebidos de la eternidad y vamos a morir para la eternidad, todos, absolutamente todos. No va a haber alguien, no va a haber ni una sola persona. A Jesús dice que cuando venga la gran tribulación, clamaban a Dios y le decían a las peñas: échate sobre nosotros y cúbrenos de la ira de Dios. Pero sabe que eso no va a existir. El día que usted muera y que abra los ojos, va a ser para toda su eternidad. Pero depende cuál es el lugar que usted escogió aquí en la tierra para pasar la eternidad. De ahí va a depender. Ahora, ¿qué tan importante es que nosotros podamos comprender esto? Miren, si ustedes me preguntan a mí que si soy bueno, yo les voy a decir que soy bueno. El señor que nos estaba arreglando el camión le preguntó al pastor Miguel y le dijo: aquí viene gente de la luz del mundo y ustedes son de otra religión. Y le dijo: ¿cuáles son los buenos? De los dos, ¿cuáles son los buenos? Entonces le quedó viendo y dijo: ¿ustedes son los buenos? Y el pastor Miguel le dijo: mira, Juanito, porque así se llamaba, ¿verdad? Y así le dijo él, dijo: mira, Juanito, no hay buenos en este mundo. El Señor Jesucristo dijo: no hay ni siquiera uno. Dice: bueno, solo mi Padre que está en el cielo. Nosotros, hermanos, aquí estamos luchando por tener una vida eterna en un lugar que sea favorable para nosotros. ¿O a quién le gustaría pasar su vida eterna en el infierno? ¿Verdad que no? Entonces, debe de analizarse usted primero. Yo no puedo decirle a los jóvenes: yo soy bueno porque yo soy el pastor. Yo no puedo decirle a nadie que yo soy bueno. Yo mismo sé si soy bueno o no soy bueno. Y desde ahí yo tengo que analizar mi vida. El Señor Jesús hizo todo lo necesario para que yo fuera al cielo. Él hizo todo lo más importante para que usted fuera a la gloria de Dios. Él sufrió todo lo que usted tenía que sufrir para que nosotros fuéramos allá. ¿Sí? Pero miren, le voy a decir esto, y ahora sí ya casi termino con esto. Hay dos huertos. Uno es el huerto del Edén y otro es el huerto del Getsemaní. En el huerto del Edén, Adán perdió todo, perdió su propia vida y perdió su salvación sin que nadie lo obligara a hacerlo, porque no le pusieron un cuchillo. Y por él nosotros tenemos pecado. Y en el huerto del Getsemaní, Jesús tuvo una lucha interna entre si tomaba la decisión de morir por nosotros o que Dios pasara esta copa. Pero Él decidió morir por nosotros. Usted va a tener esa misma lucha. ¿Qué voy a hacer? O yo no sé si podríamos ser nosotros capaces de irnos al cielo y mirar que nuestros hijos se quedan en el infierno. Y si no es capaz de eso, empiece a orar por ellos. Sabemos que el mundo los atrapa de una u otra forma, pero también tienen que saber que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Él es más poderoso y Él no lo puede vencer. Si usted dobla su rodilla, no lo puede vencer, porque Cristo ya nos dio la victoria a cada uno de nosotros. Amén. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice: porque en las tinieblas de la pasión de Cristo chocan dos cosas: la negrura del pecado de la humanidad y el poder divino de Dios. Y la buena noticia es que el amor gana mediante el sufrimiento de Cristo. ¿Sí? Cuando yo les hablaba de la prosperidad antes de leer esto, yo les aclaré y les dije: no estoy en contra de eso. No estoy en contra. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando solamente se nos predica eso,
nos desvían del verdadero propósito de Dios. Ahí nos desvían de ese propósito. Porque Jesús, las palabras de Él fueron: ¿quieres ir en pos de mí? ¿Qué les dijo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Verdad que esas fueron las palabras de Jesús? Ahora vamos a ver las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Él escribió esto y dijo: con Cristo juntamente crucificado. ¿Y qué pasa? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta es la verdad y esta es nuestra meta. Podemos decirle a las personas: mira, antes sí tomaba, pero ya no vivo yo. Ahora Cristo es el que vive en mí. Mira, antes sí fumaba, pero ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Cuando le vayan a contar un chisme, díganle: vieras qué sabroso me sabían antes, pero me deleitaba con los chistes, hasta invitaba un café a mi casa. Véngase a tomar un cafecito, para echarnos el chisme del día, ¿sí? Y vieras qué sabroso me sabía, pero cuando lleguen otra vez contigo, dile: sí me gustaba, fíjate que sí me encantaba, pero ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Eso quiere decir que Cristo es nuestra muerte y nuestra vida, porque en Él hallamos vida eterna. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice estas palabras: ¿qué gloria es si pecando nosotros somos abofeteados y aún lo soportamos? Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Sí? ¿Qué caso tiene si nos critican en la calle o en la escuela y nos dicen: aleluya, ¿verdad? Y yo lo soporto? ¿Qué caso tiene? Lo mejor es decirle: mira, no soy cristiano, yo no soy cristiano. Es mejor decirlo. Pero ¿qué beneficio tiene decir de nosotros? ¿Sí? Dice: mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, ciertamente esto es aprobado delante de Dios. Les dije esto porque esto no es aprobado delante de Dios. Y a veces lo sufrimos en la calle. Yo lo digo porque yo lo padecí. Yo les decía: yo soy cristiano, pero mis hechos eran de un mundano. Entonces me decían aleluya, me tenía que pelear. ¿Qué caso tenía? Pero ahora si me lo dicen, yo sé que sí soy, ¿sí? Y yo no sé si usted viendo cuántas cosas o cuántos hombres de Dios están muriendo por predicar a Cristo. Sí sabe que están muriendo, ¿sí? Imagínense que un día llega el hermano Juan allá a la sierra, llegamos nosotros y le sacan la pistola y le dicen: si le predicas a ese borrachito y te lo ganas para ti, te mueres. ¿Qué diría hermano Juan? Pues me muero, pero gano esta alma para Cristo. Amén. ¿Sí? Porque sabe que el borrachito iba diciendo palabras proféticas. Y sí puso atención a lo que dijo el hermano. Ese borrachito estaba llevando palabras proféticas. Él dijo: gané, los vencí. ¿De quién cree que estaba hablando el diablo a través de él? De nosotros. Estaba hablando de nosotros, como diciendo: qué bueno, les descompuse el camión, les descompuse la camioneta, gané. Pero no sabía que el que venía con nosotros era más fuerte, era un poderoso gigante. Amén. Primera de Corintios 1:18, se lo leo rápido. Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura, es una necedad para los que se pierden, pero para nosotros los que vamos en pos de la salvación es poder de Dios. Cuando el mundo piensa que el cristiano es necio o es tonto, dice: pero todos aquellos que hemos creído en Cristo, todos hemos sido transformados, y muchos quisieran tener lo que nosotros tenemos. Yo lo voy a invitar de que se ponga de pie así rápido ahorita. Vamos a ponernos de